Vascos de la Confluencia presentan Chalaparta, un ciclo de difusión de la cultura vasca. Desde la Patagonia Argentina, en el valle de Río Negro y Neuquén, Vascos de la Confluencia, junto a Eduardo López de Arcaute y quien les habla, Pedro Arana, Uriona Barrenechea, les damos la bienvenida a todos los vascos de la diáspora en esta nueva emisión de Chalaparta. El peregrino es esa persona que va a visitar un lugar sagrado, generalmente caminando. Son muchos los incentivos para caminar: religiosos, aventureros, deportivos, recuperar la voluntad, encontrarse uno mismo, cultural, etc. Uno de los peregrinajes más famosos del mundo es, sin dudas, el Camino de Santiago. Una de esas sendas está marcada en el País Vasco. En Chalaparta, el Camino de Santiago, la Ruta del Norte. Santiago era discípulo de Jesús. Fue testigo de su vida terrena y de su divina humanidad. Después de la ascensión del Señor, emprendió su viaje apostólico que le llevó a predicar el Evangelio hasta la península ibérica. Mis motivos para hacer el Camino de Santiago no eran espirituales. Me inspiraba más la aventura, ver hermosos paisajes, conocer gente, ponerme a prueba para caminar los aproximadamente 23 kilómetros de cada etapa. Empecé mi peregrinar en el puente de Santiago de Irún. Me parecía que esa partida estaba cargada de simbolismo. Esta primera etapa me llenó de entusiasmo. Cordillera montañosa junto al mar, desembocaduras que atravesar como la del río Pasaya, pueblos marineros como Hondarribia y llegar nada menos que a San Sebastián, tras unos 24 kilómetros de caminata. Cuentan las confusas narraciones de los primeros años de la cristiandad que al apóstol Santiago le fueron adjudicadas las tierras españolas para predicar el Evangelio y que en esta tarea llegó hasta la desembocadura del río Ulla. Sin embargo, debido al poco éxito y escaso número de discípulos, decidió volver a Jerusalén. Cuando regresó a Palestina en el año 44, fue torturado y decapitado por Herodes Agripa y se prohibió que fuese enterrado. Sin embargo, sus discípulos, en secreto, durante la noche, trasladaron su cuerpo hasta la orilla del mar, donde encontraron una barca preparada para navegar, pero sin tripulación, que sola arribó a las costas de Galicia, donde él había predicado. Chalaparta, un ciclo de la cultura vasca. En aquel hostel sonó el despertador a las 8 de la mañana. Me puse la mochila con carga minimalista y con mucho entusiasmo estaba listo para hacer los 23 kilómetros que separan San Sebastián de Zarauz. Conversaciones ocasionales con otros peregrinos por caminos que se abren paso entre la vegetación hasta llegar a la antaño localidad ballenera de Orio. Fue Pelagio un hombre ermitaño, poco amigo de la compañía, que vivía en chozas y su principal alimento eran insectos. Pelagio vio, una noche solitaria, como todas sus noches, luces misteriosas en el cielo. El ermitaño observó que las luces se desplazaban, señalándole un camino a seguir. Un haz de luz descendió mágicamente, iluminando a Pelagio y lo que había a pocos pasos de él, una tumba de mármol. No tardó en llegar la historia al obispo de la diócesis, el cual se hizo presente en el lugar de los hechos para ver la tumba. El obispo llegó, vio y anunció: es nada menos que la tumba de Santiago Apóstol.
Llevaba etapas superadas día tras día, Zarauz, Deva. Dejo atrás los puertos de Guetaria y Zumaya. Me encuentro con una Euskadi más rural al pasar por el Alto de Isier y el santuario de la Virgen Negra, una de las más antiguas y veneradas de Guipúzcoa. Me adentro en bosques y montañas, dejo atrás Guipúzcoa para llegar a Martina-Axemein. De aquella inicial motivación aventurera del inicio, me va quedando poco. El camino lentamente me va transformando, casi sin darme cuenta. Las solitarias caminatas, las caminatas en silencio, me llevan a la reflexión. Una vez que la noticia del descubrimiento de la tumba del apóstol circuló por España, empezó a conocerla también el resto de la cristiandad, y eso propició las peregrinaciones y se inició la historia del Camino de Santiago, siendo la Catedral de Santiago de Compostela el fin del camino del peregrino. La ciudad española Santiago de Compostela celebra el 25 de julio la festividad del santo patrón de España y de Galicia. Dicen que para hacer el Camino de Santiago uno solo es poco y dos son muchos. Llegar a Guernica al Humo, dejando atrás la antigua colegiata de Siorza, atravesar Zarra, donde aproveché para llenar mi cantimplora de agua, ver la casa de Juntas y el histórico Roble, me produjo una mezcla de sentimientos entre lo histórico y lo espiritual. Ese diario caminar, durante semanas, a veces agotado, a veces acompañado, muchas en soledad, sin las distracciones de la vida diaria, dejaban al descubierto mis debilidades y las cosas realmente importantes de la vida. Ese día, el 25 de julio, durante la misa, en ese impresionante escenario que es el interior de la majestuosa catedral, el Botafumeiro, un inmenso incensario, recorre el crucero del templo, balanceándose con toda solemnidad y aromando la ceremonia de incienso. Es una experiencia única y mágica. Las etapas las fui superando tras el viaje de Urdaibai, pasar el valle de Chorrier y llegar a Bilbao. Los bosques ahora son de cemento y asfalto, Portugalete, subir al Monte Coveta, ver la panorámica del Valle del Nervión, Abanto, Siérvena, la playa de la Arena, llegar a Poveña, fin de mi camino del norte, fin de mi peregrinaje. Santiago de Compostela en Galicia tendrá que esperar por ahora mi visita un 25 de julio y ver el Botafumeiro mecerse dentro de la catedral que lleva el nombre del santo. Empecé con poca carga en mi mochila, buscando aventuras y la superación física. Termino conociéndome más. Termino viendo la vida de otra manera. No sé si soy más espiritual, nunca fue mi intención. Pero sí creo que no soy el mismo que partió de aquel puente de Santiago en Irún. Los dejamos tras este largo peregrinar por la ruta del norte. Lo dejamos con sus reflexiones, con sus pensamientos. Quizás para la próxima emisión de Chalaparta usted no sea el mismo. Chalaparta, un ciclo de la cultura vasca.